Nosotros, por lo general, hacemos un informe de coyuntura que lo hacemos de manera mensual, donde un poco analizamos cómo está el país. Y no solo el país, sino cómo está el mundo, otros países y cómo esto afecta a nuestra economía. Pues, uno de los principales indicadores que siempre me gusta mostrar es el crecimiento mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el crecimiento en el 2020? ¿Cómo fue el crecimiento en un año de pandemia? Vemos que la economía global se contrajo 3,2%, que las economías avanzadas se contrajeron mucho más, 4,6%, y que las economías emergentes y en vías de desarrollo cayeron un 2,1%. Principalmente esto se da porque dentro de las economías emergentes y en vías de desarrollo está China. Y China fue uno de los países que, aunque no lo crean, no cayó en su crecimiento el año 2020. Por otro lado, voy a poner aquí el puntero láser. América Latina cayó un 7%, que obviamente por varias razones. Uno, que somos proveedores de mucha materia prima al mundo, pero si el mundo estaba detenido, ¿cómo logramos vender? Para el caso del Ecuador, que vamos a hablar un poco más adelante, fue un caso extraño y diferente, pero en general las economías de Latinoamérica se contrajeron, porque causaron muchos problemas sociales desde el punto de vista de pobreza, desempleo. Y aquí está un poco el desafío de ver cómo nos vamos reactivando de aquí al futuro. Vemos que dentro de los precios de las materias primas, de los commodities, se han ido recuperando desde abril, desde el último tiempo. Hubo un punto aquí en abril del 2020, cuando tuvimos precios del petróleo que era cero. Eso es un fenómeno que nunca se había visto, pues principalmente porque había una sobreproducción de crudo y como las economías estaban paradas, básicamente no necesitaban esa cantidad de petróleo. Entonces el petróleo, básicamente lo que la gente quería es deshacerse. Entonces vemos cómo ciertas circunstancias, en ciertos momentos, cambian la forma normal de cómo funciona el mundo. Para el caso, obviamente, voy a hablar aquí del Ecuador. Nosotros somos un país dolarizado, entonces todas nuestras monedas la comparamos con el dólar. Pero principalmente, ¿cuál es el efecto que vemos que ha pasado con el dólar? Que el dólar es una moneda fuerte que compite y que se aprecia mucho en relación a países como Colombia, Perú, Argentina, Brasil y México, y esto se da principalmente por la política monetaria que usan estos países y usaron en el tema de la pandemia. Lo principalmente que hicieron estos países fue emitir grandes cantidades de dinero. Estas grandes cantidades de dinero te generan inflación y te hacen que tu propia moneda pierda ese valor adquisitivo. Pero pasa otra cosa diferente con monedas también fuertes como el euro, el yuan, el yen, que vemos que frente al dólar hasta cierto punto ganaron peso. Eso se da principalmente porque ellos tuvieron una política monetaria mucho más, digamos, mucho más reservada en relación a estos otros países. Bueno, entendamos un poco qué pasó en el contexto del Ecuador. El Ecuador cayó 7,8% de su Producto Interno Bruto. Para el caso del Ecuador es un valor que nunca se había visto en la historia principal. Lo más cercano que tuvimos fue cuando nos dolarizamos, que hubo la crisis financiera en 1999, por ahí caímos del 4%, y esta vez caímos del 7,8%, obviamente algo que nunca se había visto. Y claro, obviamente vemos sectores que se afectaron mucho más que otros, como vemos aquí, alojamiento, servicios de comida. Obviamente no hay turismo, no puedes salir a comprar, son uno de los principales, son uno de los que más caen. También tenemos el tema de la construcción. La construcción siempre, por lo general en las economías, se reactiva cuando existe liquidez, cuando existe dinamismo. Obviamente bajo esa estructura
era casi imposible poder ver que no caiga este sector. Y por el otro lado vemos que las proyecciones que se hicieron estos a inicios del año, más o menos febrero, marzo, era que íbamos a crecer 2021 un 2,8%. Las estimaciones han ido mejorando en los últimos meses, principalmente por cosas que se han dado en realidad no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Ha habido más dotación de vacunas y esto ayuda a que las economías se reactiven, digamos, que el turismo se reactive, que la gente consuma más. Por eso obviamente ahora vemos que el precio del petróleo está sobre los $70. Esto se da principalmente porque obviamente existe una demanda que hay que satisfacer. Entonces esto un poco, bueno, aquí un poco ver cómo el crecimiento del Ecuador ha sido fluctuante en el último tiempo, en realidad a la baja. Esto principalmente porque somos un país que aún dependemos mucho del precio del petróleo y básicamente nos vamos moviendo frente a al precio y a la cantidad de dinero que podemos tener de ingresos petroleros. Y vemos que también aquí en el Ecuador de abajo podemos ver que vamos a ser uno de los países que más lento se va a recuperar. Estas estimaciones obviamente se están ajustando, pero principalmente a diferencia de países como Colombia, México, Chile y Perú, Ecuador no recibe tanta inversión o inyección de liquidez externa como estos otros, además de algunos problemas estructurales actuales del Ecuador. Entonces, la recuperación va a ser mucho más lenta. Aquí podemos ver los países de la Alianza del Pacífico, van a crecer en promedio 7,2% en el 2021 y el Ecuador el 3%. En general, América Latina espera un crecimiento del 5,2%. Aquí vemos la caída de la producción bruta del Ecuador. El segundo trimestre fue donde más caímos 12,8%, y luego ha habido una recuperación escalada hasta la última información que tenemos hasta marzo del 2021. Un punto también interesante tal vez que se les pueda comentar un poco que el riesgo país del Ecuador tiene una relación directa con el precio del petróleo, y eso se da principalmente porque si el precio del petróleo baja, el riesgo país sube, dado que existe cierta incertidumbre en los inversores del Ecuador o los tenedores de bonos ecuatorianos, de que puede haber un problema de pago de esos bonos. Entonces, siempre tenemos una relación contraria entre mientras sube el precio del petróleo, el riesgo país baja, y si baja el precio del petróleo, el riesgo país sube. Actualmente Ecuador es uno de los países que tiene el riesgo país más alto, y esto básicamente es por un poco la inestabilidad jurídica y política que hemos vivido el último tiempo, que esperemos que este cambio, el cambio de gobierno, también el cumplimiento de ciertos objetivos que se han ido dando en el corto plazo se han cumplido, nos vamos viendo que esto va a cambiar. Un poco entender qué ocasionó el 2020, ¿no es cierto? ¿Cómo afectó a la economía, por lo menos del Ecuador? El Ecuador aproximadamente perdió 246,000 afiliados, o sea, son los que tienen un empleo adecuado, que tienen afiliación a la seguridad social y que tienen básicamente todos los derechos de ley. A esto habría que sumar mucha gente que lo denominamos como que vive en el día a día, que básicamente ellos ni siquiera podían salir a trabajar, que esto sería un valor mucho mayor. Pero esto es un tema que se deja un poco porque se va entendiendo cómo fueron afectando un año que básicamente tuvimos que estar encerrados. El tema del Ecuador y el tema de la mayoría de los países latinoamericanos, diría yo, no es tanto el desempleo como sí, sino es el empleo no adecuado, el empleo que no reúne todas las condiciones. O sea, no es la persona que se sube a un bus a vender algo, porque no le podemos denominar que es una persona que tiene un empleo adecuado que pueda satisfacer todas sus necesidades. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Esto hay que tener muy claro la dinámica, ¿no es cierto? Y esto les dejo ahí también, nuestros datos les pueden ayudar el tema cuando hacen
cuando hacen sus planes de marketing, entender cómo está compuesto, ¿no es cierto?, el mercado laboral de los países, cómo está compuesto el mercado laboral del Ecuador, para entender que existen situaciones que a veces van más allá de lo que se puede ver normalmente. El Ecuador en el 2020 cayeron sus ventas 16%. Ha habido una recuperación en 2021 con un crecimiento de las ventas en el 18,6%. Aquí están las ciudades más importantes, que igual vemos que existe un crecimiento. Ha habido una recuperación, ha habido un aumento en las ventas de la mayoría de los sectores. Y esto va acompañado obviamente por el tema de la vacunación. Tenemos una población ya casi vacunada del 80% y, y básicamente se espera que esto siga creciendo hasta que acabe el año. Un dato un poco solo para que vean, en lo que está en el círculo fue básicamente los meses que estuvimos confinados, y vemos que existe ya un crecimiento a partir de febrero importante, ¿no? Casi imagínense del 67% en el mes de abril, que por lo menos aquí en el Ecuador, abril fue el mes cuando más, o sea, que no pudimos salir para nada, estuvimos realmente encerrados. Lastimosamente, la mala noticia es que aún no llegamos a los valores del 2019 que se los puede denominar prepandemia, y es algo que se debe analizar, porque mucha de lo que he visto, muchas empresas están proyectándose a veces muy por encima del 2020 y del 2019, cuando la economía en general todavía no llega a una estabilidad a indicadores económicos prepandemia. Es un poco la composición de las ventas en el Ecuador por provincias. Aquí me gusta mostrar este mapa básicamente para que vean que Galápagos, que es una provincia del Ecuador, que es las Islas Galápagos, tienen la mayoría de las personas, podemos decir más del 90%, dependen del turismo. De tener un turismo parado, básicamente vemos que aún siguen registrando variaciones negativas en relación al anterior año y en relación al 2019. Son temas importantes de ver que el país, o sea, existe una recuperación, sí, pero no llegamos a los niveles prepandemias. Nosotros hemos hecho ciertas estimaciones donde hablamos que el tercer y cuarto trimestre las ventas que serán un 18 y un 8,6%, cerrando la economía con un crecimiento más o menos como del 15%. Eso era un poco lo que les quería contar, un poco el contexto de cómo estuvimos en la pandemia y cómo estamos ahora. Y más allá del mensaje que yo entiendo que esta era una charla donde ya las personas que van a exponer van a hablar mucho más del tema de marketing, a veces es importante entender la situación que está viviendo el país, ¿ya? Para según eso también ir implementando ciertos métodos, planes para atacar a los consumidores que queremos llegar. Yo creo que siempre es importante conocer esta información. En todo caso, eso es lo que les quería contar. Si tienen preguntas, estaré atento al final de la intervención de las personas que me van a anteceder. Muchas gracias. Ok, para dar inicio, y una pregunta bastante importante o de gran relevancia es ¿cuál es la importancia del marketing para las empresas y las organizaciones? Y esto lo decían al inicio en la introducción del panel, lo decía Luis, y acá también vamos a ver el por qué es directamente proporcional o está relacionado con la macroeconomía o con la economía de un país o a nivel internacional. Para mí, el marketing es la espina de toda organización, desde el análisis de datos, la inteligencia de datos para proponer estrategias, que lo vamos a ver a continuación, que básicamente es lo que le da vida, por así decirlo, a la organización. Perdón si suena un poco presuntuoso el tema de marketing, y tal vez porque yo lo estudié, pero en verdad es que todas las estrategias nacen a partir del análisis de datos, análisis de información, análisis de tanto factores internos y externos que vamos a tener, y esto es lo que hace el marketing. He ahí la importancia del por qué tenemos que generar un análisis correcto en el marketing, tanto digital como estratégico, ¿no? Acá podemos ver algo tradicional que también lo decían al inicio del panel, y a mí me gusta bastante centrarme en el marketing mix cuando hablamos de marketing estratégico.
si bien la pandemia ha tenido una aceleración en todos los negocios, hasta inclusive en el consumidor, en el usuario, se ha vuelto un usuario digital, creo que siempre vamos a volver a estas raíces cuando hablamos de marketing estratégico y ser un punto de partida para plantear estrategias de marketing digital. ¿Cuáles son estos 4 puntos o estas estrategias principales que para mí son las que tienen más peso? Lógicamente el tema del producto, el precio, promoción y cuál va a ser el canal de distribución. Puede parecer sencillo cuando lo hablamos en términos o en estos conceptos, sin embargo vamos a ver que cada una de estas estrategias tiene una arista o se puede detallar de una forma bastante extensa. Es por eso que vamos a tratar de ser un poco breves para no alargarnos mucho con esta presentación. Cuando hablamos de producto, y lógicamente aquí interviene el tema de la economía o la relación con indicadores macroeconómicos. Pongo el ejemplo básicamente de este teléfono porque este teléfono no está destinado para todo el mundo. Y no quiero ser tal vez discriminatorio en este comentario, pero este producto nace de un análisis, de un estudio de mercado que tiene un segmento o un nicho específico al cual se dirige. Tal vez es gente deportista, tal vez es gente que le gusta el color rojo, tal vez es gente de cierta o cierto rango de edad que tiene cierto poder adquisitivo. Y aquí es donde entra el análisis económico versus el marketing. ¿Cómo sabemos o cuál es la mejor manera de lanzar un producto, de replantear un producto si no tenemos información, tanto macroeconómica que vienen a ser los factores externos y también de la población local y a la interna de la organización que vienen a ser los factores internos, ¿no? Lo mismo, y por ejemplificar, podemos ver con productos, se me ocurre, botellas de agua. ¿Por qué existen varias marcas, si no decir tantas marcas de botellas de agua? ¿Cuál es el diferenciador que tienen estas botellas de agua o cuál es el valor agregado que se les da? Y lógicamente nosotros compramos una marca de agua porque nos gusta el sabor o porque tiene un porcentaje de oro y plata en su composición o porque es un poquito salada o porque no tiene sabor, por un millón de factores. Y esto es a lo que se dedican las empresas cuando hablamos de estrategias para el lanzamiento de un producto, ¿no? Involucrándonos en el tema del precio, y este es un tema que también podríamos extendernos bastante, sin embargo voy a ser un poco concreto, solemos hablar de temas de descuentos, de promociones, de gratuidades, cuando el tema de promociones como tal no es la única estrategia que podemos incurrir en el costo y tampoco es la única estrategia que deberíamos pensar cuando lanzamos un producto o tratamos de ingresar un producto al mercado. Si es que queremos ingresar un producto que ya existe en el mercado, tenemos varias opciones. Lo podemos ingresar con un precio que sea mucho menor al de mercado, que lógicamente rompa inicialmente los estándares y genere ventas muchísimo de un índice mucho más alto, pero a la larga esta estrategia puede ser perjudicial. Lógicamente los competidores van a plantear otro tipo de estrategias y puede que esta estrategia en el largo plazo no nos dé resultado. Versus si planteamos una estrategia de seguidor y planteamos un precio similar o igual a la competencia, dando o destinando justo lo que hablábamos en estrategias de producto, un valor agregado o un diferenciador que de alguna manera distinga nuestro producto y el usuario se vea enfocado o tentado a comprar nuestro producto. De aquí obviamente nace en todo este tema de promociones, descuentos, gratuidades, que los podemos hacer cuando queremos impulsar la venta de un producto, que por lo general yo lo recomendaría cuando estamos lanzando un producto novedoso o cuando queremos vender un producto que tenemos en stock. Caso contrario, el producto debería tener sus características, sus valores definidos y ser consciente de que el producto cuesta tal precio. Caso contrario, no utilizaríamos este tipo de promociones, ¿no? En cuanto hablamos al canal o a la plaza, que también lo llamamos, es a través de dónde vamos a comercializar sea nuestro producto y nuestro servicio. Y aquí ya vamos adentrándonos un poco más a lo que es el marketing digital. Lógicamente, antes, y probablemente me remonto hace 30 años que comenzó el marketing digital en países un poco más adelantados tecnológicamente como Estados Unidos. Ya tenían este tipo de e-commerce, de marketplaces. Sin embargo, nosotros todavía
estábamos en un tema de punto de venta físico o punto de atención físico. Básicamente lo que hacen los medios digitales es abrirnos esta posibilidad geográfica de poder acceder a un mercado internacional, no limitarnos a una zona geográfica, porque de igual manera, por poner un ejemplo, si es que tengo una panadería en cierto barrio de la ciudad de Quito, las personas del barrio me van a comprar mi pan. Si es que yo estoy en el ámbito digital y tal vez el producto, hay que plantear unas estrategias bastante interesantes, pero si es que estoy en el ámbito digital, en redes sociales, tengo mi página web, tengo un e-commerce, lo estoy subiendo en un marketplace, puede que genere una venta adicional a la que estoy generando actualmente por estar o tener un canal de venta adicional, ¿no? Entonces esto, viéndolo desde el punto de vista de distribución, tanto de un producto o de un servicio. En el cuarto punto, que es el tema de publicidad, y de igual manera acá hay que ser bastante enfáticos porque es un punto débil de algunas empresas, hablando de empresas grandes y de emprendimientos. Esto creo que le pasa a todas las empresas y básicamente es el tener la creatividad para diseñar una publicidad que genere tanto una conexión con el usuario, que despierte inclusive emocionalidad y que se conecte con el usuario para que lógicamente lleguemos a este fin, que es el vender el producto o servicio. Aquí vemos un ejemplo claro que es FedEx y vemos un mapa de Europa donde muy cercano le están entregando un paquete de un país a otro, ¿no? Entonces, estas piezas gráficas o esta creatividad a través de la cual vamos a promocionar nuestro producto, acá poniendo el ejemplo de una imagen que puede ser utilizada en redes sociales, en una página web, pero aún así, si es que hablamos de canales tradicionales, sean televisión, sea radio, sea prensa, sean redes sociales, sea email marketing, sean revistas, sean foros, cualquier tema donde vayamos a comunicar nuestro producto o servicio tiene que tener esa creatividad. Y lógicamente también se plantean estrategias porque no todos los canales de comunicación están dirigidos para el mismo segmento. Si es que voy a pautar mi producto, que es, se me ocurre, un celular de última generación, en un noticiero de las 6 de la mañana, probablemente no tenga el impacto que yo quiero que tenga, versus así lo publicamos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, puede que tenga mucha más acogida en nuestro producto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta en qué canal vamos a promocionar qué producto y a qué segmento o a qué público objetivo. Todas estas estrategias requieren de planificación y tiempo. En la pandemia lo que sucedió es, lógicamente, tal vez las empresas, las organizaciones, los negocios tuvieron que migrar a una planificación casi diaria, semanal, trimestral en algunas ocasiones, porque el ámbito o el panorama iba cambiando permanentemente, de estar tal vez confinados a tener ciertas restricciones de aforos, tener ciertas restricciones de horarios. Entonces toda la planificación iba cambiando con el tiempo, con el paso del tiempo, pero a lo que quiero ir también con este tema es que todo el planteamiento de estas estrategias, si bien tienen que ser dinámicas, es decir, cambiar, adaptarse al mercado, adaptarse a un consumidor o un usuario digital, también tenemos que dar un tiempo para la planificación de estas estrategias. Si es que un día se nos ocurre una idea brillante y al siguiente día lo lanzamos en Facebook, puede que tenga resultado, pero si es que no hacemos una planificación y un estudio previo, no vamos a tener la certeza de que esta estrategia va a tener resultado. Ahora saltando un poco más a un contexto digital, y es lo que les había mencionado, que lógicamente la pandemia aceleró la transformación digital. Si bien todos los negocios y todas las personas nos vimos en la obligación o en la necesidad de migrar justamente a estas plataformas, a videoconferencias, a usar otro tipo de redes sociales, a usar otros canales de comunicación, a abrirnos una página web, un e-commerce, estar en un marketplace, creo que también esto tiene que ver con esta siguiente imagen. Algunas empresas ya con la apertura, lógicamente el tema de vacunación, el tema de apertura de restricciones, han vuelto a su esquema tradicional de negocio, lo que causa estar en una reanimación digital. Es decir, nunca dimos ese salto hacia la transformación digital. Y aquí generalizo, no hablo de todas las empresas, lógicamente, pero cuando estamos estancados en este vaivén de
estar manejando estrategias digitales y tener nuestro negocio tradicional, no vamos a avanzar 100%. Y de igual manera, para ejemplificar, les pongo un tema bastante claro. Supongamos que yo como negocio implementé un CRM en mi empresa y lo utilizo a medias versus un esquema, se me ocurre, de un Excel donde yo llevaba un seguimiento o tal vez un tema un poco más tradicional. Si es que estoy mezclando los dos esquemas, estoy generando una doble carga, estoy generando una capacidad operativa que tal vez no puedo cubrir como empresa y no estoy siendo efectivo, no estoy siendo productivo. Entonces, de alguna manera tenemos que migrar totalmente a esta reanimación digital. Y yo soy fiel creyente de que las empresas que no tienen o no están en un ámbito digital, poco a poco van a ir quedando obsoletas. Puede parecer tal vez un poco duro, sin embargo, creo que es la realidad a la que nos dirigimos, siempre y cuando no perdamos de vista nuestro usuario, nuestro cliente o el público objetivo. Esta tal vez es una frase que algunos han escuchado de este personaje de una serie que dice que si estás contra la pared, rompe la maldita pared, ¿no? Y cambiamos cuando no tenemos alternativa, y es lo que pasó con la pandemia. Nunca hubo, y hablando de manera general nuevamente, porque existen empresas muy dinámicas, existen empresas propositivas, países propositivos, pero algunas empresas cambiamos porque nos tocó, no hubo de otra, no hubo esa proposición o esa iniciativa de cambiar, ¿no? Tenemos que generar un poco de innovación, un poco de creatividad para ver qué más podemos hacer y cómo generar esta productividad, cómo generar eficiencias y cómo ser efectivos, ¿no? Un dato interesante es que probablemente esta cifra esté en constante crecimiento, pero cerca del 60% de la población a nivel mundial tiene acceso a Internet. Es decir, si es que yo tengo un negocio en Internet, tengo acceso al 60% de la población a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no existen restricciones geográficas. Ahora puedo enviar un paquete a Alaska, a la China, a Estados Unidos. Puedo comprar paquetes de estos países. Lógicamente tiene todo un tema detrás de una cadena o un encadenamiento que es el tema logístico, una plataforma, botones de pago. Sin embargo, ya no existen barreras geográficas. Si tenemos un producto que puede ser de alguna manera general, podemos acceder al 60% de la población. Y lógicamente, si es que son productos un poco más específicos, podemos acceder igualmente a un público internacional, pero va a ser menor. Importante también lo que mencionaba antes, es de vital importancia saber que el consumidor es un consumidor digital. Tanto las empresas cambiaron, pero las personas, el usuario, el cliente, el consumidor también cambió. Tal vez la persona que iba a esa panadería y ya no compra en el punto de venta físico, sino pide su pan por alguna plataforma digital, sea por Rappi, por Tipti, por alguna plataforma, no sé, se me ocurre. La persona que tal vez, me imagino, compraba sus zapatos en un centro comercial, ahora lo puede comprar en línea. Entonces, básicamente les quería comentar este tema del consumidor digital. Aquí tenemos un poco las necesidades básicas y acá es un poco hasta cierto punto jocoso, ¿no? Y tenemos como bases de las necesidades básicas tanto la batería y el wifi de nuestro teléfono o de nuestro computador, aparte de las necesidades fisiológicas y seguridad, que creo que a todos nos ha pasado. No podemos salir de casa sin el teléfono, mucho menos si es que no tenemos internet. El cambio y la transformación no implica altas inversiones, ¿no? Existen plataformas gratuitas, existen apoyos, aliados estratégicos, asociaciones que brindan apoyo en el cambio o la transformación digital para las empresas. Sin embargo, también hay que combatir esta resistencia al cambio que pueden llegar a tener las empresas por A o B situación, que siempre va a existir cuando son empresas más tradicionales, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que trabajar con eso, a tener que adaptarnos de a poco. Debemos apuntar a generar una estrategia que nos lleve a ser esta estrella singular, como son los llamados unicornios, que si bien hablo de que nuestro negocio puede crecer, puede florecer, tiene que ser efectivo, va a tener altas ventas, existen ideas que son, digamos, creativas, que son bastante interesantes, que han tenido un pegue, por así decirlo, increíble en el mercado. Y podemos generar una réplica, podemos inclusive generar
o tomar esta tecnología para crear cosas nuevas, ¿no? Siempre ser creativos y siempre tener ideas nuevas en base a nuestro negocio o en base a una idea que tengamos pues de negocio, ¿no? Vuelvo y repito lo que mencionaba en el inicio, marketing digital no es únicamente estar en redes sociales, el marketing digital abarca mucho más, abarca y menciona mucho que la carta de presentación de un negocio es su página web, lo creo 100%, tener referencias en foros, en revistas, menciones, estar en este tipo de conferencias, en este tipo de espacios siempre es importante y no únicamente estar en redes sociales, ¿no? Acá vemos cuál es la diferencia básicamente entre un e-commerce que básicamente va a destinarse a la venta de productos o servicios propios que lo puede tener una empresa versus un marketplace como plataformas que la mayoría conocemos como Amazon, como eBay, en el caso de Ecuador, una plataforma que ha desarrollado la cámara para que los negocios no tengan que invertir en un e-commerce propio y está a disposición de, lógicamente, todas las personas que deseen incurrir en este marketplace. Para ir terminando, investigar a la competencia no está mal, siempre y cuando lo hagamos de una manera responsable, siempre y cuando lo hagamos de una manera ética. Esto nos ayuda a tener un benchmark o una comparación de cuáles son las estrategias que funcionan, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal mi competencia para poder replicarlo, para poder seguirlo, para no hacer lo que está haciendo mal y siempre generar este tema de forma ética, ¿no? Para resumir, todo este tema involucra un proceso de planificación que bien o mal lo tenemos que hacer. Y como les decía, recalco nuevamente el comentario, si es que tenemos una idea una tarde soleada y al próximo día la ponemos en práctica, puede que resulte como puede que no. Si es que hacemos una inteligencia de negocios, un análisis de datos, un tema de conciencia de la planificación de la estrategia que vamos a implementar, vamos a tener éxito. Eso ténganlo por seguro. Finalmente, y para terminar, hay que humanizar la gestión digital y vender. No hay que perder de foco que seguimos dirigiéndonos a un cliente o a un usuario que si bien es digital, es humano, tiene sentimientos, tiene emociones y la base del marketing tal vez, aunque suene un poco trillado o tal vez un poco mal, es llegar con la marca, llegar con nuestros productos y servicios a la emoción del usuario, del cliente, ¿no? Si vamos a estar en un ámbito digital, siempre pensar en que tenemos un ser humano tras nuestra marca. Esto es lo que les quería comentar, con esto finalizo y pues espero que estos comentarios les hayan servido y hayan sido de apoyo para ustedes. Muchísimas gracias. El tema de hoy, que es uno de los temas que más me apasiona, es humanizar marcas en un mundo digital y pues Paolo me dio un excelente pie para seguir con este tema. Y pues quería empezar con esta frase que justamente es una de mis favoritas, que es cuando el conocimiento y las ideas se comparten, se vuelven más fuertes. Considero que vale traer esta frase justamente en este panel porque además de compartir con excelentes speakers que me antecedieron como Paolo y Luis Eduardo, pues también es un honor para mí tenerlos a todos ustedes conectados, porque son esas mentes ávidas de aprender, de llenarse de conocimiento y porque están invirtiendo tiempo en crecer profesionalmente y en aprender más cosas que seguro les van a sumar. Así que ahora sí, hablarles de este tema que dentro del mundo del marketing que me apasiona, es uno de mis favoritos, humanizar marcas en un mundo digital. Quería contarles, para empezar, algunas historias de marcas que seguro ustedes conocen, para que nos vayamos empapando un poquito más de este tema y ya luego lo van a entender por qué. Quiero empezar con este ejemplo, que es de los más recientes. Esto pasó la semana pasada, justamente el 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, ¿sí? Para los que usan esta aplicación, pues de seguro saben que estoy hablando de Snapchat. ¿Qué hizo esta marca? Ellos lanzaron unos nuevos características, especificaciones dentro de su aplicación para que las personas puedan aprender lenguaje de señas y puedan hacer también deletrear distintas cosas con sus dedos, ¿sí? Hacerlo mucho más divertido y mucho más fácil con todos estos filtros o stickers que ellos quieren a través de la realidad aumentada, ¿sí? Esta gran iniciativa, ¿qué hace? Está involucrando a la audiencia de Snapchat, ¿sí? Y no solo eso, sino que está conectando. Entonces, vayamos quedándonos con estos conceptos para que luego vean cómo se conecta con este tema, ¿sí?
Acá tenemos otro ejemplo de un gigante, ¿sí? Tenemos 3 imágenes, como pueden ver. Una que está relacionada con una película muy famosa, ¿sí? Buscando a Nemo, es You're Unforgettable. You Got This, que está relacionada con Toy Story. Y Do More of What Makes You Shine, que está relacionada con la película Coco. ¿Qué hizo Disney? Disney con esto lo que hace es relacionar esos productos estrella que ellos tienen o que han tenido a lo largo de su historia en la industria del entretenimiento, ¿sí? Para conectar emocionalmente con su audiencia y no dejarlos pasar. Entonces, esto se publicó hace, si no estoy mal, como un par de meses, ¿sí? Y lo que hacen es darte frases motivacionales, relacionarlas con sus películas icónicas y topar esas fibras emocionales en su audiencia y hacerlo en un esquema digital porque lo hacen a través de sus redes sociales. Vamos con el siguiente ejemplo. Esto de acá es de una multinacional que tiene, yo diría, los locales en todas las partes del mundo. Gaby decía que yo estoy viviendo en China y puedo decir que allá también está esta gran multinacional que justamente es McDonald's. Y esta campaña es una de mis favoritas como ejemplos en el tema de humanizar marcas. ¿Por qué? ¿Sí? Ellos lo que hicieron con esta campaña que se llama My Happy Table fue justamente ocuparse del cliente más importante que tienen las empresas. ¿Quién es el cliente más importante que tienen las empresas? Son su cliente interno, sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? McDonald's Singapur, ¿sí? Tiene muchos trabajadores de Malasia que están trabajando en Singapur. Y cuando llegó la pandemia, ¿sí? Estos trabajadores ya no pudieron verse durante todo ese tiempo con sus familias que se encontraban en Malasia. Llegó abril de este año 2021 y llegó el Ramadán, que es esta fiesta musulmana, ¿sí? Súper importante para toda esta comunidad musulmana, donde celebran, donde comparten una gran comida con sus familias, ¿ya? Y era muy triste, obviamente, que ellos se encuentren en Singapur y que no se puedan unir con sus familias para celebrar esta fiesta, ¿sí? Tan especial para ellos. Entonces McDonald's dijo, queremos que nuestros colaboradores cuenten sus historias, ¿sí? Lo hicieron con un gran caso de storytelling, pero sobre todo se ocuparon de lo que ellos estaban sintiendo y lo transmitieron, ¿sí? A través de esta campaña. Lo que hicieron fue justamente que cada uno de sus colaboradores cuente su historia, lo grabaron, lo documentaron. Y luego hicieron esta dinámica en la que ponían, como ustedes pueden ver ahí, a la chica que está en Singapur y a través de un aparato digital, más o menos como un infocus, pudieron hacer que esté toda su familia desde Malasia conectados y que se ve eso como una gran mesa y pues que ella pueda compartir ese momento tan importante con su familia, ¿sí? Esto evidentemente al final del día lo sacaron en todas las redes sociales, lo pueden buscar a este caso también en YouTube, el caso completo es genial de ver, así que se los recomiendo, y es un gran ejemplo de cómo también tú humanizas a tu marca ocupándote de tu cliente interno, que como te decía al principio, es el más importante. Vamos con este último ejemplo, esta historia que también es genial, que es de una marca igual multinacional muy conocida, ¿sí? Estoy hablando de Dove. Ellos han sacado varias campañas y están realmente súper potentes y fuertes en todo el tema digital y aprovechando estas herramientas. La primera imagen es de la campaña Maternal Mental Health Matters, que es justamente para apoyar a las madres en su periodo de maternidad, entendiendo, ¿sí? Que varias personas que conforman su audiencia, ese público al que ellos están llegando, son mamás que están transitando este proceso tan especial. Entonces, ocupándose de eso, han sacado esta campaña y pues la verdad es que les fue súper bien, al igual que con esta otra campaña que tiene que ver justamente con involucrar a su audiencia en lo que ellos están haciendo y topar temas, ¿sí? Que se atan con sus valores de marca.
Uno de esos temas fue el tema de No Digital Distortion y que lo toparon como una gran campaña en diferentes charlas o lives que estaban haciendo en sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, ¿sí? Tratando justamente de entender que es más importante el tema de la belleza natural. Pero haciendo estos lives, ¿qué permiten hacer los lives, por ejemplo? Tener esa comunicación bidireccional, ya no ser esa marca lejana que es súper difícil que yo pueda decir, es que me gustaría opinar esto. Hacen un live ellos como Dove, ¿sí? En estas charlas de Dove Talks y hablan con las personas que se van conectando en vivo. Con estos ejemplos que les he dado, yo los quiero que se los graben bien en la mente. ¿Y por qué se los presento? Número uno, porque siempre podemos aprender de los grandes referentes, ¿sí? Siempre podemos sacar muchísimos aprendizajes de valor de estos grandes referentes, entender qué están haciendo las grandes marcas, pero sobre todo también porque quiero llevarlos a este concepto, que es ¿por qué hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué humanizar a las marcas? Este concepto que responde a esta pregunta. Sí, voy a empezar por el por qué antes del qué. ¿Sí? Si ustedes saben del círculo dorado, sabrán por qué empiezo con esta pregunta. ¿Ya? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué humanizar las marcas? ¿Y por qué hacerlo en digital? Vamos con esto. Sí, nosotros, todas las personas en el mundo, ya bien lo decía Paolo, que el 60% tiene acceso a Internet, el 60% de la población mundial. También nos ayudaba Luis Eduardo con sus datos anteriormente, en los que se ven cómo se están manejando la economía, qué pasó con la pandemia a nivel del país, en este caso de Ecuador. Y la verdad es que las empresas tienen grandes desafíos. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos saturados de información y de anuncios, tanto en ATL, vas caminando, ves una valla, ves el periódico, escuchas un anuncio en radio, ves un comercial de televisión, pero sobre todo en digital, ¿sí? Ustedes, hay un efecto que yo digo que es el efecto scroll down, que ustedes están con su teléfono, ¿verdad? Y están deslizando y siguen, nunca paran y se llenan y están saturados con estos anuncios, con esta información constante, ¿sí? De todas las marcas y de todas las personas también que suben constantemente contenido, no solo en redes sociales, sino también en cualquier... en todo el tema del ecosistema digital que también tiene que ver con todas las webs y todo donde nosotros podemos encontrar esa información. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el desafío que se presenta aquí? El desafío que tienen las marcas es diferenciarse, ¿sí? Diferenciarte, que no tengas este efecto scroll down, sino que pare la persona y vea qué le tienes que decir. Y eso se logra cuando tú conectas con tu audiencia, ¿ya? Entonces, aquí viene otro concepto que a mí me gusta manejar en esta parte de humanizar marcas, entender por qué es importante, ¿sí? Imaginemos todo el mundo digital, ¿sí? Como un gran océano, en el que se encuentran las marcas que conocemos por una parte, ¿sí? Que tienen esos niveles altos de awareness, que tú sabes cuál es esa marca, y tienes por otro lado todo el tema de las marcas que conocemos y amamos, ese otro grupo, ¿sí? Es decir, que no solo las conoces, que no solo tienes un indicador de awareness elevado, sino también uno de engagement que está súper elevado también, ¿sí? Que esa awareness, el nivel de conocimiento, te indica ese reconocimiento que tienes como marca, y que es el engagement, es ese nivel de compromiso, ¿sí? Que tiene ese público que te conoce o que te sigue, esa comunidad contigo, ¿ya? En ese caso, nace esta pregunta: ¿en qué grupo quieres estar? ¿Sí? ¿Y en qué grupo creen ustedes que están esas marcas que les mostré al inicio como ejemplos? De seguro la respuesta es en el grupo número 2. No solo queremos que nos conozcamos, que nos conozcan, ¿sí? Queremos que nos conozcan y que amen a nuestras marcas, que tengan esa conexión, ¿verdad? Ahora quiero justamente pasar al tema de qué es humanizar, y ustedes van a ver cómo se ata todo lo que les venía diciendo. Más allá de que humanizar a tu marca es volverla familiar, cercana, amigable, es decirle a ese consumidor que tú tienes: me importa lo que tienes que decir, lo que me tienes que decir a mí como marca, pero no solo me importa, sino que me ocupo de eso, ¿sí? Topar esas fibras emocionales.
Ya les mencionaba con esos ejemplos que vimos antes, Disney es uno de los mejores referentes para hacerlo, ¿sí? Conectar de forma valiosa. Esa es la clave. Esa es la clave de cuando tú logras humanizar a tu marca, ¿sí? No solo es mostrarte, como muchos confunden, ¿sí? La parte de mostrarse, de mostrar a la persona, de mostrar a quien está detrás de la marca, sí, es uno de los pasos, una de las claves, pero no solo se trata de esto, ¿sí? Ustedes vieron, en ninguno de los ejemplos que les mostré anteriormente estaba las personas que están detrás de esas marcas mostrándose. Porque si bien es una de las claves, ¿sí? No es solo eso, hay una estrategia fuerte de atrás con muchos esfuerzos de marketing, como en cada una de las estrategias que se plantean en una organización para lograrlo. Y para lograr con esta estrategia que justamente una conexión valiosa y que esa conexión sea ese diferenciador que te hace único y especial en el mercado, ¿sí? Eso que yo les decía antes, lograr esa conexión que a mí me haga único y especial y que cuando la gente esté saturada de esa información, haciendo esto del scroll down que yo les decía antes, paren e interactúen con mi contenido y sean parte de mi marca y sean parte de mis procesos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el tema de humanizar a las marcas. Y aquí empieza un juego, por eso he puesto esta foto de Game On, porque para mí es un juego, ¿sí? Esto empieza con, obviamente, awareness, engagement, y ahí empiezas tú a ganar esa confianza, ¿sí? Y a generar una fidelización de ese primer cliente, de ese lead que tú convertiste en un primer cliente porque lo conquistaste, ¿sí? Porque llegaste a ese cliente, porque tuviste una conexión valiosa. Y después de la fidelización y de la confianza que ya ganaste, obviamente tienes un cliente con el que tú tienes que tratar de lograr que una relación a largo plazo, ¿sí? Para que ese cliente, si tú sigues haciendo bien las cosas, porque esta es una estrategia que no solo se mantiene, ok, desde mañana empiezo a humanizar mi marca. No, eso es algo que tú tienes que mantener durante ser constante y ser consistente, ¿sí? Para que tú puedas ver resultados. Ese cliente se convierte en un embajador de tu marca. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos o ganamos embajadores de nuestras marcas? ¿Sí? Logramos esta palabra mágica y poderosa que creo que todos los que estamos metidos en negocios nos gusta, ¿sí? Que es la recomendación. ¿Y por qué es tan importante esta palabra? ¿Sí? Llevándolo a términos de ventas, de rentabilidad, porque luego los marqueteros nos piden esos resultados, ¿verdad? Y es que sí, de eso se tratan los negocios. Cuando tú logras la recomendación, no vas a ganar solo ese primer cliente que se convirtió en tu embajador de marca, sino que vas a tener muchos leads, muchos potenciales clientes con los que tienes que empezar nuevamente este proceso que teníamos anteriormente, ¿sí? Y justamente convertirlos nuevamente en tus clientes. Y esto se vuelve un ciclo, ¿sí? Y esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Sí? Porque obviamente, como les presentaba al inicio, todos esos ejemplos son de multinacionales y estas multinacionales y estas grandes marcas tienen o manejan grandes presupuestos de marketing, es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los emprendedores, con las marcas pequeñas, tal vez con esas pequeñas empresas, ¿sí? Ya decía bien Luis Eduardo cuando presentaba cómo estaba el panorama del Ecuador a nivel económico. Hubieron muchísimas personas que se quedaron por la pandemia sin empleo o sin un empleo que sea justamente con los beneficios de ley, ¿sí? Con un empleo adecuado, ¿ya? Entonces muchas personas obviamente empezaron a emprender, ¿sí? Y algunas lo hicieron, considero yo, no por la motivación correcta, ¿sí? Porque muchas veces esto se empieza a emprender por necesidad, ¿verdad? Pero siempre hay que atarlo con un propósito o con una misión, saliéndome un poquito del tema, pero ya que estoy hablando de esto, con un propósito claro, ¿sí? De empresa, porque tú eres emprendedor un momento, pero tienes que pensar luego que vas a llegar a ser empresario, porque ese tiene que ser tu objetivo, justamente, ¿sí? Entonces, bueno, pasando al tema de los emprendedores, ¿qué pasa? ¿Cómo ellos pueden humanizar, cómo emprendedores pueden humanizar su marca? ¿Cómo pueden hacerlo las pequeñas empresas? Tienen una gran oportunidad y yo diría
que hasta incluso la tienen mucho más fácil que las empresas grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuentan justamente con todas esas herramientas, ¿sí? Digitales que nos presentan hoy todas estas plataformas, y no solo hablo de redes sociales, ¿sí? Hablo de todas las plataformas que tenemos hoy en día a nuestra mano. Hay muchísimas, infinidad de herramientas que son gratuitas, ¿sí? Ustedes también pueden educarse constantemente, ¿sí? Aprender y aprovechar estas herramientas que son digitales, que son gratuitas, que las tienen a su alcance. Yo soy muy fan de hacerlo en redes sociales, porque para mí las redes sociales nos permiten tener esa comunicación al instante, ¿sí? Al instante súper en tiempo real, que es lo importante también, ¿sí? Porque así nosotros formamos conexiones valiosas. Las herramientas justamente digitales nos permiten eso. Las redes sociales tienen un montón de herramientas que nos dejan hacerlo. Y aquí quiero dejarles un mensajito, ¿sí? Que es como la parte final de lo que les quería decir de esta parte de humanizar a las marcas en un mundo digital. Yo he trabajado con muchos emprendedores y profesionales que quieren impulsar sus marcas personales. Incluso también por eso escribí un ebook pensando en justamente qué puede ser que todas estas personas, cómo puedo ayudarles para que justamente puedan humanizar sus marcas y lo hagan sin miedo, ¿sí? Porque una de las cosas más comunes que yo veo es que las personas primero desconocen y segundo tienen miedo, ¿sí? Miedo y no se animan. ¿Sí? El otro día justamente compartí una frase que decía que tus sueños están mucho más allá de tus miedos y la cuestión es animarse, ¿sí? Cuando tú empiezas y te animas y empiezas a hacer esas cosas que tú dices, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a mostrar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? No, no, no. Todas estas cosas que tú puedes hacer a través de las redes sociales te dan la gran oportunidad de construir una comunidad, que es la clave. Porque cuando construyes comunidad, una comunidad que tenga no solo ese nivel de awareness y engagement, sí, que te decía antes, sino también esta parte de conexión valiosa, que es lo importante cuando tú humanices a tus marcas, logras tener esos embajadores de marca y logras esa palabra mágica que te decía antes, que son las recomendaciones. Entonces, justo para terminar, les quiero dejar esto, que son como un resumen de lo que tenemos que hacer. Primero, humanizar a las marcas, y quiero tomarme, ya que soy la última en este panel, algo de lo que decían también Luis Eduardo y Paolo. ¿Para qué nos sirven los datos y los números y las estadísticas que nos presentaban al inicio? ¿Sí? Para conocer a nuestro consumidor. Paolo también lo decía en su ponencia. Nosotros no podemos generar ninguna estrategia, ¿sí? Sin conocer a nuestra audiencia, ¿sí? Humanizar a las marcas es una estrategia más de marketing que te va a funcionar si es que tú justamente conoces esa audiencia a la que tienes que llegar, ¿sí? Porque luego, como te decía, tienes ese reto de que ganaste un lead y ahora lo tienes que conquistar. Y no lo vas a poder hacer si no sabes esas motivaciones profundas, que en términos técnicos son esos insights, ese activador que te hace decidirte o no, ¿sí? Por hacer algo, ¿sí? Que te cambia o te modifica la conducta, ¿ya? Entonces debes conocer esos insights profundos, ¿sí? De tu consumidor. Y con eso de ahí, empieza también a conectar con él, a ocuparte, como te decía al inicio, de lo que te tiene que decir, a involucrarlo también en tus procesos. Dentro de las tendencias del 2021 que sacaba el reporte de Deloitte, que es la Marketing Trends 2021, imagínense, ya llevan varios meses. Ellos lo sacaban esto al inicio del año, pero lo traigo también acá a esta charla porque me parece súper interesante. Hubieron 3 tendencias que yo creo que se mantuvieron en el año y se van a seguir manteniendo y fortaleciendo, ¿sí? En los años posteriores, que es el tema de que las personas buscan más esa experiencia humana, ¿sí? Quieren esa experiencia humana, quieren conectar con la marca, así que está bien que nosotros optimicemos, automaticemos nuestros procesos, ¿sí? Pero no nos olvidemos justamente de esa parte humana, de esa conexión que debe existir.
¿ya? Disney o McDonald's o Dove o Snapchat, todos estos ejemplos que yo te mostraba al inicio, ¿sí? De seguro son empresas que tienen todo automatizado, pero mira cómo ellos, de cierta forma, van haciendo esos esfuerzos y lanzando estas campañas que logran conectar de forma emocional o que hacen parte del consumidor de sus procesos. Y esa es otra de las tendencias que también se mantuvieron en el año y que estaban dentro de este análisis que te comentaba de Deloitte. Ellos decían que otra de las tendencias que se vienen es el tema de que las personas quieren ser parte de, ¿sí? Quieren que los involucres en tus procesos, ¿sí? Entonces, aprovecha que eso, ¿sí? Es una gran oportunidad para que tú también puedas hacer parte de los procesos a esa audiencia que tú tienes y que puedas humanizar a tu marca. Yo no sé si obviamente estamos con una gran audiencia, muchos estudiantes, pero de seguro muchos trabajan y manejan marcas o tienen su marca personal como profesionales, ¿sí? O tienen un emprendimiento. Pero esto aplica para todos, ¿sí? Tú lo puedes hacer en cualquiera de los tres casos y la idea es que humanices, que conectes de forma emocional y que logres trascender, que para mí eso es el marketing, más allá de esa satisfacción de necesidades, lograr trascender y generar esa conexión, esa relación a largo plazo entre las marcas y los consumidores. Así que te dejo esto como última lámina. Y bueno, también acá te dejo mi contacto si es que tienes alguna duda. Igual sé que las chicas también ya te lo van a dejar en el chat.